Daniel capítulo 7, versículos 15 al 28. Estamos en la lección número 15 y continuamos con este capítulo y vamos a entrar al campo donde ha habido mucho debate, mucha controversia, especulación también referente a qué se refiere en este texto. He titulado hoy la lección El reino de los hombres y el reino de Dios. Y quizás como estábamos orando, una de las cosas que sí podemos acentuar es que cuanto más aprendemos de la palabra de Dios, más nos damos cuenta de cuán ignorantes somos, ¿no? Cuanto más aprendemos de Dios, debemos de fomentar este espíritu de humildad, que necesitamos de su luz, de su dirección, y que debemos de ver en sí cuál es el punto principal del pasaje, especialmente en aquellos donde hay un poco de confusión para nosotros, porque estamos hablando de muchos años, siglos después nosotros y tratando de entender lo que Daniel mismo no pudo entender, ¿no? Esta es la visión, los sueños que él tuvo, que él lo puso por escrito y la ironía de esto es que Daniel era la persona sabia que tenía el Espíritu de Dios, la dirección de Dios y fue capaz bajo la voluntad de Dios de revelar los sueños de estos déspotas, de estos reyes. Pero cuando se trató de su propio sueño, Daniel se quedó triste en un sentido, confundido y no sabía qué significaba el sueño. Y en esta parte entonces vamos a ver el ángel que le interpreta al sueño de Daniel. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. El título es El reino de los hombres y el reino de Dios. En la primera parte, a modo de introducción, vimos sobre esta representación de las bestias que salen del mar y estuvimos hablando sobre cada una de ellas que representaban, simbolizaban a los reinos que precedían en el tiempo de Daniel a Babilonia. Vimos a Babilonia como un león aliado, vimos al reino medo-persa, eso está en los primeros versículos de la visión, versículos 1 al 15 que nosotros vimos. Bueno, vimos la visión de un oso que simbolizaba, que tenía 3 costillas en sus dientes, que simbolizaba al imperio medo-persa. También vimos la tercera imagen, una más temerosa que la otra, ¿verdad? A un leopardo con 4 alas de ave, que simbolizaba también al imperio de los griegos. ¿Okay? A este leopardo de 4 alas. Y después, versículo 7, habla de una cuarta bestia. Y el enigma es, ¿quién simboliza esta cuarta bestia? Terrible, espantosa, con hierros de dientes que devoraba, desmenuzaba, hollaba con sus pies, que era totalmente diferente de estas bestias y esta bestia que no se le da una identidad de un animal como las otras, que ustedes ven que se dice león, leopardo, ¿no? Oso, a esta no se le da una identidad de un animal específico, solamente que era una bestia espantosa. Algo interesante de esta bestia es que tenía 10 cuernos en ella y vimos que los cuernos eran símbolo de poder, ¿okay? Del poder que se exaltaba. Y después vimos que esto fue interrumpido en medio de todo lo que sucedía en el reino de los hombres. Nuevamente esto es como Dios lo ve. Dios ve al reino de los hombres como bestias que se arrastran, que son rápidas, veloces, rapaces. Nabucodonosor, cuando vio su sueño, él vio una estatua hermosa y magnífica, ¿no? Y hemos visto las perspectivas diferentes entre cómo Dios ve las cosas, cómo Dios describe y cómo los hombres tendemos a describir. Quisiera añadir algo interesante, quizás en forma de nota editorial, que cuando leemos la Biblia estamos leyendo desde la perspectiva de Dios, los relatos bíblicos.
desde la perspectiva de Dios, se nos está narrando los eventos. Y es por eso que muchas veces en muchas de las narraciones está la nota editorial que habla sobre la intención del corazón del hombre. Cosas que cualquier periodista o historiador no pudiera hablar. El ser humano, nosotros solamente podemos reportar los hechos. Sucedió esto y aquello. Les doy un ejemplo. Cuando hablamos de Daniel y cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse, si no tuviéramos el mensaje de Dios, si la Biblia no fuera mensaje de Dios y esto lo estuviera escribiendo un escriba de la corte del rey, quizás hubiera puesto ese relato como, y teníamos unos empecinados hebreos rebeldes que no querían aprovechar de la comida del rey. Teníamos a unos hebreos ingratos que en vez de saciarse de las delicias, los manjares del rey, decidieron ponerse a dieta. O sea, la perspectiva del hombre interpreta sobre los hechos y nosotros razonamos o damos juicios según lo que vemos, las apariencias, según lo que suponemos. Suponemos muchas cosas, pero cuando Dios hace o da un edicto o nos dice realmente qué está sucediendo, va al meollo del asunto y Dios dice, no, es que Daniel decidió no contaminarse y ninguno de ustedes pudo ver esto más que yo, Dios hablando, ¿no? Más que Dios y acá Dios revelando esto a sus profetas, ¿no? A los que escriben. Ven esta diferencia. Y lo mismo podemos ir a través de la Biblia y ver cómo el ser humano tiene un modo de ver la historia, un modo de interpretar la historia, pero Dios tiene otro totalmente distinto y a Dios no podemos engañarle porque Él ve todo en su totalidad, ¿no? O sea, en su todo completo. Y acá en este capítulo 7 es un ejemplo de esto. Cómo Dios nos relata y nos describe los imperios que iban a preceder a Babilonia, ya descrito a Babilonia como este león aleteado. León es el príncipe de la selva o supuestamente no de la selva, pero de la Sahara, ¿no? Porque el león vive en la Sahara, pero es este animal depredador imponente que tiende a gobernar y a subyugar, etcétera, y esa fue Babilonia en su tiempo. Pero ahora vamos a ver, también hemos visto otro comentario que es importante, los versículos 9 al 10, esta escena del anciano de días y lo que rodea en respecto a los tronos que fueron establecidos. La palabra en el original es que los tronos fueron establecidos para que entonces juzguen, para dar juicio. ¿Okay? En unas traducciones dice que fueron puestos, pero literalmente los tronos fueron establecidos. Y esto es lo que vio en sí el apóstol Juan cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 4:4. Recuerden la visión de Dios, del Creador, y después la visión del Cordero inmolado, que era el león de la tribu de Judá. Recuerden esa visión de la adoración a Dios Padre y a Dios Hijo en Apocalipsis 4:4, y nos dicen que habían 24 tronos y que en ellas se sentaron 24 ancianos. Eso nos habla Apocalipsis 4:4. Ahora, Daniel no hizo mención de estos ancianos, ¿ok? Lo único que nos hace mención es que había un anciano en su trono, y que vino el Hijo del Hombre a tomar su lugar al lado de este anciano. Y hemos visto que el anciano representa a Dios, no porque Dios sea un anciano o un Papá Noel en el cielo, sino que habla en un sentido sobre su autoridad, su sabiduría, el carácter eterno de Dios, ¿ok? Esta descripción de vestidos blancos, cabellos blancos, el énfasis es en la eternidad de Dios. Y vimos entonces la diferencia o la distinción que se hace, Daniel 7:13, entre el anciano y el Hijo del Hombre. Y vimos que el anciano es Dios Padre y el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo.
título que él mismo adopta en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo el Hijo del Hombre cuando habló de sí mismo, y es por eso que los líderes religiosos judíos lo veían como blasfema, porque él se identificaba como Dios, se hacía a sí mismo como Dios, dice Juan en su evangelio. ¿Ok? Voy a leer Isaías 66, si quieren escribirlo, Isaías 66, versículos 15. Isaías 66, porque este pasaje también describe el juicio de Dios en términos de fuego, en términos de fuego. Dice así: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Okay, es interesante nuevamente de que Dios va a tomar acción en los reinos de los hombres, en medio de la manera como el hombre reina, gobierna en la tierra. Dios ya ha juzgado y se va a tomar un día para poder emitir su juicio. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? No sabemos. No sabemos, pero sabemos que hay certeza de esto. Hemos visto que hay millares de millares asistiendo o delante del trono de Dios que le servían, y acá vemos a la humanidad delante de él ante el juicio de Dios. Se abrieron los libros, hemos visto sobre los libros que se abrieron. No les mencioné esto, pero se los digo en caso haya una inquietud, porque en la Biblia se menciona 3 tipos de libros que se abren. Se habla de el libro de los vivientes en el Salmo 69, 28, el libro de los vivientes, el libro de la memoria, Malaquías 3, 16, el libro de la memoria, y el libro de la vida, que se hace referencia en el Nuevo Testamento, como Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:5, 13:8, y a través de todo el Apocalipsis se hace mención sobre el libro de la vida. Buenas noches, Ángela. Bendiciones. Estamos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. El libro de los vivientes, Salmo 69, 28, el libro de la memoria, que es el segundo, Malaquías 3, 16, y el libro de la vida, que es Apocalipsis 3, 5, 13, 8, y de ahí a través de todo el Apocalipsis que se hace mención de los libros, del libro de la vida, que hablan sobre las obras que estaban escritas, ¿no? Los hechos que estaban escritos. Y esto da a entender que las acciones del ser humano, las acciones del creyente, Dios no las ignora. ¿Ok? Dios sabe, conoce sobre nuestro obrar, nuestro actuar, nuestras intenciones. Y eso está como en un registro para el juicio final. ¿Okay? Eso va a servir como registro para el juicio final. Y también vimos sobre este cuerno sobresaliente que es conquistado por el Hijo del Hombre. Versículo 11 al 14 de Daniel capítulo 7. Este cuerno saliente que hablaba palabras de orgullo, de grandeza. Versículo 11 al 14 de Daniel. Y que el Hijo del Hombre entonces conquista a este cuerno. ¿Okay? Y nuevamente el arranque de pelos es quién es esta cuarta bestia y quién es este cuerno sobresaliente, ¿no? La identidad de esta imagen espantosa. Veamos entonces la interpretación que da el ángel. Veamos qué dice el ángel acerca de esto antes de
de ir a lo que se ha dicho acerca de esta parte de Daniel capítulo 7. Versículo 15 al 18 dice así: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Okay? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estamos hablando de 4 reyes. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Nosotros vimos en el capítulo 2 precisamente, que va en paralelo con este capítulo 7 de Daniel, que al finalizar de la estatua, al finalizar de la descripción de los metales, dice que viene una tierra de un monte y destroza la estatua, y de esta piedra se construye un monte grande. Recuerden lo que vimos en el capítulo 2 y vimos que este es el reino de los cielos. El reino de los cielos que nuestro Señor Jesucristo vino a inaugurar con su primera venida. Se estableció con su iglesia y será consumado en su segunda venida. O sea, será consumado en el sentido que será hecho visible, manifiesto de una manera tal, porque ahorita no vemos el avance como Dios lo ve con nuestros ojos físicos. Nosotros lo que vemos es maldad, caos, el hombre pisoteando al hombre, el hombre reinando, y muchas veces nos preguntamos dónde está Dios, que lo que veo es puro mal. Pero cuando hablamos del reino de Dios, es que el reino de Dios está extendiendo en medio de esta maldad, está creciendo. Y una de las maneras como hemos visto que el reino de Dios crece es a través de la transformación de vidas por cada creyente, cada persona que confiese a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Okay? Entonces veamos esta explicación de los versículos 15 al 28. Y una de las cosas que podemos ver acá es que Daniel se sintiera abrumado y turbado. Versículo 15 por la visión que acaba de ver. ¿Okay? Si Daniel era entendido en los caminos de Dios, nosotros diríamos tenía suficiente capacidad para comprender lo que estaba viendo en visiones y en sueño. Pero por alguna razón Dios no se lo reveló. Y acá también tenemos otro principio espiritual para nosotros. No porque entendamos la palabra de Dios, no porque seamos sabios en las escrituras, significa que siempre vamos a entenderla. ¿Me entiendes? Una persona entendida en las escrituras y sabia en las escrituras no significa que siempre la vas a ver todas. Podemos terminar, y no que nos queremos comparar acá a Daniel, pero Daniel llegó a un punto donde necesitó interpretación de un ángel porque por sí mismo no pudiera entender las cosas. Y esto es un llamado a la humildad, ¿no? Que nosotros dependemos de Dios para poder entender su voluntad en nuestras vidas. Nosotros dependemos de la luz de Dios, de la dirección de Dios, que Dios es bueno y ayuda a los suyos cuando comprendemos nuestra gran necesidad. Y acá tenemos el ángel de Dios presto para ayudar a entender a Daniel con claridad, así como lo hizo un ángel con Juan en la Revelación o en el Apocalipsis, que también ayudó a Juan a entender lo que veía en el libro del Apocalipsis. ¿Okay? Entonces las 4 bestias le explicó que eran 4 reyes o reinos. Pero la culminación final de la historia es un 5.º reino, el reino de los santos del Altísimo, versículo 18. Este reino que no se conquista por poder, ni sangre, ni espada, pero es un reino donde el ser humano es hecho nueva criatura. Un reino que se conquista con el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Un reino que se conquista con la unidad de su iglesia, adorando a un mismo Señor.
Juan capítulo 17. La cuarta bestia, veamos esta cuarta bestia, versículo 19 al 26. Esta era la principal ansiedad de Daniel, la principal preocupación. Y es por eso que el ángel se centra entonces en esta cuarta bestia. Nuevamente, versículo 19. Esta bestia de grandes dientes de hierro y garras de bronce, similar a la estatua de las piernas con los pies del capítulo 2, ¿ok? Los mismos metales. Era indescriptiblemente espantosa. ¿Y por qué habla de dientes de hierro y de bronce? Porque está enfatizando su destrucción o su desenfrenada en su destrucción, en su implacable crueldad que cualquiera de sus precedores. O sea, cuarta bestia era más destructiva, más implacable que los reyes anteriores, que Babilonia, que los medopersas y los griegos. Tenía 10 cuernos, versículo 20, y le brotó otro cuerno pequeño que desplazó a otros 3 y se distinguió por su vigor y desarrollo. Y nuevamente este cuerno que brotó o este cuernito que brotó se jactaba en su manera de hablar. Tanto que, versículo 21, atacó al mismo Dios Altísimo o pretendió atacar al mismo Dios, versículo 21, porque no podemos ponernos de tú a Dios, ¿ok? Y nos dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, esta bestia, el ángel nos explica en el versículo 23, era un cuarto reino en la tierra, diferentes a todos los reinos, porque devora, trilla y despedaza. ¿Ven ahí la descripción? Devora, trilla y despedaza. La pregunta es entonces, ¿qué imperio es este? ¿Qué reino de la historia puede ser identificado con la terrible figura de esta cuarta bestia? Siguiendo entonces la interpretación adoptada del capítulo 2 y nosotros viendo la historia del presente, o sea, del futuro de Daniel hacia atrás, nosotros pudiéramos y vamos a ver también algunas fechas, y llevándonos por lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando predijo la destrucción de Jerusalén, la ciudad, Mateo 24, y la destrucción del templo de Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo, citó a Daniel para que el que tenga entendimiento entienda. Entonces, tomando lo que citó nuestro Señor Jesucristo, que se refería al imperio romano que iba a destruir a Jerusalén y el templo, podemos decir que esta cuarta bestia o esta última bestia sería el imperio romano. Muchos difieren de esta posición. ¿Okay? Muchos difieren y dicen que se representa a los griegos, al imperio de los griegos, y los 10 cuernos representan a los 10 reyes que sucedieron a Alejandro, y que el cuerno pequeño es Antíocos Epífanes. Y vamos a ver que Daniel sí nos va a hablar de este Antíocos Epífanes, ¿okay? Como uno que se levanta. Recuerden que en el imperio griego, cuando muere Alejandro el Grande, en el año, cuando tenía 32 años, su reino se divide en 4 generales. ¿Se recuerdan eso que vimos? Y uno de ellos era de Seleucita, correcto, se me atrapó la lengua ahí. Seleucita. Y de ahí sale Antíocos Epífanes, y este es uno que comete sacrilegio en el templo de Dios, que da a luz la era de los macabeos, donde se levanta Judas Macabeo, conocido como el martillo, para poder luchar por la libertad y la independencia de los judíos contra el imperio de los seleucitas.
¿Okay? Esto es parte de la historia. Y él habló cosas abominantes en contra de Dios, profanó el templo haciendo sacrificios de cerdos y también robó del templo de Dios. Entonces muchos dicen, tiene que ser ese este cuarto reino que habla o este cuarto cuerno que se levanta. Bueno, nuestro Señor Jesucristo hizo mención a ese evento para que sus discípulos se preparen a un evento similar que ellos iban a experimentar en sus propios días. Así como los judíos en el año 175 a 168 más o menos antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que lleguen los romanos, este hombre se impuso contra Dios, hizo escarnio a las cosas de Dios, burlándose de Dios. Así sucederá cuando destruyan Jerusalén y el templo. Pero ya no va a ser Antíoco, va a ser uno similar a Antíoco, como que se repite la historia o se levanta algo similar y esto entonces surge como caución, precaución, advertencia para que estén preparados cuando suceda la abominación, la desolación de la abominación como la llamó. Recuerden, desolación de la abominación, presten atención, es referencia a lo que acá Daniel estaba hablando. Ok, entonces ya hemos visto sobre su boca que hablaba grandes cosas, su caracterización son ojos de hombre, que sugiere que era un ser humano con extraordinaria inteligencia, sagacidad, visión, superior a sus contemporáneos. Ok. Hablará, versículo 25, palabras contra el Altísimo. Y se presentaría él mismo como Dios, haciéndose Dios, destruyendo a los santos de Dios, haciendo guerra contra los santos de Dios. Es como se nos describe acá. ¿Ok? Permíteme entonces darle una pequeña aclaración. A ver, cuando Daniel pide en los versículos 19 al 22, antes de llegar al final, sobre quién es específicamente este cuerno, ¿no ven ahí versículo 19 al 22? Esta cuarta bestia espantosa, diferentes a todos, la manera como era descrita, aunque no se da una identidad de qué tipo de animal era. Dice que él tuvo el deseo de saber la verdad y no se nos dijo quién es específicamente, ¿no? No se nos dice quién es, sino que queda ahí. Solamente lo que hace, sus caracterizaciones, sus descripciones, poder destructivo, luchas contra el pueblo de Dios. Esto es algo interesante porque las otras bestias no tenían esta característica, que luchaban contra el pueblo de Dios. A ver, hacemos un paso ahí. Si Babilonia, aunque no le fue fácil a Daniel ni a sus amigos porque experimentaron desafíos de a quién van a adorar, terminaron reconociendo al Dios de Daniel. Los medopersas también no fue fácil las cosas para Daniel porque terminó con los leones, pero al final terminaron reconociendo al Dios de Daniel. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor que vimos en el capítulo 5, este rey hedonista que había olvidado a Daniel, terminó pidiendo el consejo, la interpretación de Daniel y escuchando. Esta cuarta bestia, a diferencia de estos reyes, esta cuarta bestia se levanta para atacar al pueblo de Dios. ¿Ok? Para hacer destrozo con el pueblo de Dios. Y muchos han dicho que ese cuerno entonces representa al anticristo y la lucha que tiene contra los santos. ¿Ok?
Muchos han dicho, esto es el anticristo. Bueno, en Apocalipsis capítulo 12 tenemos algo similar, donde se representa a un dragón que sale para devorar al bebé de la Virgen que va a dar a luz, ¿se recuerdan? Y la descendencia detrás de ella. ¿Se recuerdan esa imagen? Entonces, acá tenemos, y veamos la imagen, el panorama para no perdernos en los detalles, que hay una lucha no entre Dios y esta última bestia, pero la lucha es que los santos van a poseer el reino de Dios, pero esta bestia se va a encargar de eliminar a los santos para que no posean nada, si lo podemos poner así en términos de figura. Si a los santos se le da el reino de Dios, como hemos visto ahí en los versículos previos, reciben el reino de Dios, los santos, esta bestia se levanta a luchar por su reino, que es el reino de los hombres. Hay esa lucha. Y esa es la misma lucha que vimos en el libro del Apocalipsis, donde la lucha es aniquilar, eliminar a los santos para que no herederen nada en esta tierra. Y lo que nos revela Dios desde su perspectiva divina es que los santos reciben su herencia a pesar de que son muertos. Que la muerte no es el final de los santos. La muerte es la entrada segura a la presencia de Dios, esperando recibir su herencia. ¿Cuándo reciben su herencia? Cuando se le da nuevos cuerpos o los que están vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que han muerto resucitarán a vida nueva, ¿no? Entonces vemos esta lucha. ¿Qué más podemos sacar de este cuarto reino en la tierra? Que encaja bien con el imperio romano, que es el imperio en la que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir de esto? A ver. Quisiera leerles algo interesante, que es interesante, esto lo encontré, que es el credo fascista de Italia. Ustedes saben que Italia tiene su herencia en el Imperio Romano. Y esto es lo que encontré sobre el credo fascista de Italia. Lo voy a leer. Literalmente dice así: yo creo en la Roma eterna, la madre de mi patria, y en Italia, su primogénito, quien nació de su seno virginal por la gracia de Dios, que sufrió bajo la invasión bárbara, fue crucificada, fue muerta y enterrada, hablando de Italia, quien descendió al sepulcro y se levantó de entre los muertos en el siglo XIX, quien descendió al cielo en su gloria en 1918 y 1922 por la marcha en Roma, quien está sentada a la diestra de la Madre Roma, quien vendrá desde ahí para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el ingenio de Mussolini, en nuestro Santo Padre, fascismo, y en la comunión de los mártires, en la conversión de los italianos y en la resurrección del imperio. Amén. Fíjense, tremendas palabras en contra del Altísimo. Todo lo que se enseña acá es sacado de la Biblia, que es referente a Dios Padre, a Dios Hijo y a sus seguidores, y lo aplica entonces al Imperio Romano y a su líder Mussolini, usando las mismas palabras bíblicas para aplicarlo, y es conocido como el credo fascista de Italia. Entonces, este cuatro cuernos hablará palabras similares contra el Altísimo. Es un ejemplo de palabras similares contra el Altísimo. ¿Okay? Que es interesante. Ahora, cuando se dice que a los santos los perseguirá, la palabra literalmente es que va a haber una cruel y sistemática presión para desgastar o consumir
a los santos. Desgastar o consumir. O sea que los santos son perseguidos continuamente para que su vida se convierta en una existencia miserable. Tal presión tan continua y prolongada quebranta por mucho tiempo el espíritu humano. Esto es que solamente si estamos en Cristo y tenemos la convicción del Señor, tenemos la esperanza segura del reino de Dios que será consumido, establecido, visto, visible, ¿no? En esta tierra, o en esta tierra renovada, no en esta tierra caída, pero en estos nuevos cielos y nueva tierra. Unos han dicho que es más fácil el morir por el Señor que el vivir bajo una persecución constante y de tensión. ¿Ok? Podemos entonces esperar que esta bestia que se va a levantar contra los santos para desgastarlos, para exprimirlos, que hace guerra contra ellos, la intención es que no herederen nada, que no sean herederos de nada. Y nosotros entonces, si somos parte de estos santos, veamos nuestra miseria y quizás la mentira que es este mensaje que tenemos. ¿Dónde está la restauración de tu reino, Señor, si lo que vemos es masacre, crueldad, mentira? ¿Dónde está? Lo que vemos es injusticia. Y ese fue el lamento de los mártires debajo del altar. ¿Se recuerdan en Apocalipsis? Cuando lloraban y gritaban, Señor, ¿hasta cuándo? En Apocalipsis 6, ¿hasta cuándo tú no tomas justicia contra nuestra sangre o venganza contra nuestra sangre? Entonces tenemos tres opciones para interpretar el establecimiento del reino. Uno, que muchos teólogos liberales han dicho, no hay cumplimiento, Daniel se equivocó. O sea, esto no es escritura inspirada, esto es un escrito humano y esto fue escrito por alguien que no es el Daniel histórico, sino fue uno que escribió mucho después, en el tiempo de Antíocos Epífanes, 168 años antes de Cristo, cuando todo esto ya había pasado, y para dar un poco de esperanza a los judíos perseguidos, se inventó el libro de Daniel. ¿Okay? Entonces, la primera opción es, este es un cuento de fantasía para darnos un poquito de esperanza. No hay nada de Dios, no hay nada de inspiración, no hay nada de autoridad para nuestras vidas. Otra opción para interpretar esto es que el cumplimiento es simbólico en la historia de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es la que va a traer el reino de Dios y es simbólico. Y otra opción es el cumplimiento literal, que todavía no se ha cumplido, es a futuro, al final de los tiempos cuando se levante el anticristo y suceda. Yo creo, obviamente quitando el primero, no hay cumplimiento que hay error en Daniel, quitando ese, porque creemos que esta es palabra segura, inspirada por Dios. Yo creo que hay algo de verdad en el simbólico y en el literal. No, estamos en el medio. Sí, nuestro Señor Jesucristo habló sobre que Él empezó el reino de los cielos está en medio de ustedes. El reino de los cielos se expande, crece como una semilla de mostaza, ¿no? Ahora Dios nos podrá decir que quizás ya no somos semilla de mostaza, somos un poquito más que semilla. Solamente Dios sabe en qué estado de crecimiento está el reino de Dios. Pero también sabemos que históricamente, como sufrió el pueblo de Dios sigue sufriendo hoy en día y seguirá sufriendo hasta la la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que la persecución en contra de los santos, la persecución en contra de la verdad, no es nada nuevo. Se va a levantar, el reino de los hombres es un reino que se levanta en contra de Dios, para poder abolir, para poder eliminar todo lo que tenga que ver con Dios.
Y hoy en día se está levantando, hermanos, un comercialismo avaro. Yo no soy comunista ni lo sueño, pero se está levantando un comercialismo avaro y un globalismo político donde se pretende dirigir y gobernar las naciones bajo una sede. Ya no cada nación gobernándose a sí mismo, soberana, sino que un grupo de líderes que ni usted ni yo hemos escogido gobernando los países, las naciones. Por ejemplo, como lo que conocemos como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, que manda sus directrices y todos los pueblos siguen al pie del cañón cómo se deben de seguir los protocolos, las regulaciones de sanidad, los distanciamientos, el uso de máscaras. Ellos mandan regulaciones y todos los países como dominós que se caen, al mismo tiempo sincronizados seguimos la estructura sin poder tener diferente opinión, tener nuestras propias investigaciones, diferir, discrepar, etcétera. No, todos tenemos que seguir el mismo patrón. Es el globalismo político. Y hoy lo hemos visto con este ensayo del COVID que hemos pasado. Podemos verlo como de una punta de un país del mundo a otra punta siguen lo mismo, las mismas restricciones, lo mismo, y uno se pregunta, ¿qué pasó con la soberanía individual de cada país? ¿Qué pasó con los científicos de cada país? Con la ciencia de cada país que pueden producir, ver cómo protegerse, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero recibimos regulaciones de un clero allá arriba donde se nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Que ese es el reino de los hombres. Es caracterizado por ser centrado en el hombre, donde el hombre toma el lugar de Dios, donde se desplaza a Dios, donde se persigue a los creyentes y donde se intenta reinventar a la humanidad, dándoles nuevas definiciones a lo que es familia, a lo que es sexo o biología, a lo que es educación de los hijos. Se vuelve a refinir todo para un avance o una evolución de la humanidad. Y lo que estamos haciendo es retrocediendo y convirtiéndonos en bestia o animales, porque ni siquiera los animales niegan su naturaleza. Nosotros estamos o imponemos la confusión más que un animal. Y todo esto vemos que se suscita ahora último, ¿no? Entonces, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo es dado a los santos del Altísimo. ¿Cuándo es dado? ¿Cuándo es dado? La pregunta es ¿cuándo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es exaltado y sentado a la diestra de Dios Padre, y en este tiempo, mientras que Dios pone a sus enemigos por debajo de sus pies, llegará el tiempo cuando toda rodilla confesará que Él es Dios, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y cuando toda rodilla confiese que Él es Dios, vemos tanto en Apocalipsis como Daniel que hay tronos alrededor o millares. Así que se le da el reino a los santos cuando todo esto termine, cuando Dios ponga fin a toda esta historia macabélica. El reino y el dominio de la tierra actualmente no nos pertenece a nosotros, pero vendrá en un futuro cuando el Señor nos permitirá, según su palabra, el dominio será dado al pueblo de los santos. Es algo que se recibe, no algo que hemos ganado. Ojo, ¿okay? Es algo que se recibe, no algo que se ha ganado. La iglesia no convierte al mundo en el reino de Jesús. ¿Okay? La iglesia no convierte al mundo en el reino de Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo el que subyuga a sus enemigos debajo de sus pies y da su reino a los suyos.
¿Ok? Vean eso ahí. Ahora, finalmente, versículo 28, tenemos la reacción problemática de Daniel a la visión y su interpretación. El fin de sus palabras, dice Daniel, en cuanto a mí y sus pensamientos, él quedó perturbado, su rostro se demudó, pero guardó el asunto en su corazón. Eso es nuevamente narración divina, ¿no? Eso lo narra Dios, porque nadie sabe cuando alguien guarda algo en el corazón. O sea, lo mantuvo consigo mismo. ¿Okay? Guardó esta visión. Ya vamos a ver los otros pasajes para ver si nos aclara acerca de esta visión. Muchas cosas pudieron perturbar a Daniel en la visión. Muchas cosas. La ferocidad del ataque contra su pueblo en este cuerno sobresaliente. Y Daniel lo vivió en carne propia, cuando Daniel vio que Babilonia tomaba a su pueblo y los llevaba a exilio, despojando del templo de sus tesoros, llevando de la nobleza a los muchachos, arrancándolos de su familia. Daniel pudo ver la crueldad en los babilónicos. Pero acá lo que vio fue mucho peor de lo que él experimentó. Y es por eso que él se perturba. ¿Qué reino, qué ser humano pudiera levantarse en contra de los santos e instigarse a perseguirlos y desgastarlos? ¿Quién pudiera hacer eso? Nos dice que su rostro se demudó. Daniel estaba convencido de que la profecía era cierta y que era palabra de Dios, como nosotros también lo estamos. Y tan convencido de esta verdad estaba que dice que su rostro cambió, como un espanto. Él consideraba lo que iba a suceder. Vamos a quedar ahí para y hay mucho que podemos compartir acerca de la manera como ha sido interpretado este pasaje, pero he querido solamente centrarme en los aspectos generales, así que si quieren un estudio más exhaustivo hay que hacerlo, en los aspectos generales para no perdernos en los detalles. ¿Ok? Y entonces la próxima semana continuamos con el capítulo 8. Recuerden que el final de la historia, el final de la historia viene en la consumación y en la preservación de todo lo que es bueno, hermoso, verdadero y santo ante Dios. Dios va a rescatar esto, va a restaurar esto, porque este es su creación, su mundo. No es el reino de los hombres, es el reino de Dios.